El cementerio de San Miguel estaba envuelto en una bruma matutina que parecía llevarse consigo las lágrimas de todos los presentes. Era 2 de noviembre, Día de los Muertos, pero para mí no había celebración, solo el vacío más profundo que jamás había experimentado. Mientras el padre Hernández recitaba las últimas oraciones sobre el pequeño ataúd blanco de mi hijo Mateo, de apenas 6 años, sentí que mi alma se desgarraba como papel mojado. «Descanse en paz, pequeño ángel», murmuró el sacerdote, y yo quise gritar que no, que mi hijo no podía descansar, que tenía que volver a casa conmigo, que tenía que terminar de construir su castillo de bloques en la sala, pero las palabras se ahogaron en mi garganta, convertidas en sollozos que parecían venir desde lo más profundo de la tierra. Mi esposo Ricardo me sostenía por la cintura, temblando tanto como yo. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían 2 pozos secos. A nuestro lado, mi suegra Esperanza rezaba el rosario con manos temblorosas, mientras que mi madre, Consuelo, no dejaba de repetir: mi nieto hermoso», entre lágrimas. El pueblo entero había venido al funeral. Mateo era querido por todos en San Pedro de los Álamos, nuestro pequeño pueblo en Jalisco. Era el niño que siempre sonreía, que regalaba flores a las señoras en el mercado, que ayudaba a don Aurelio a alimentar a sus gallinas. Era mi luz, mi razón de ser, y ahora yacía inmóvil en ese cajón que parecía demasiado pequeño para contener todo el amor que yo sentía por él. La leucemia se lo había llevado en apenas 8 meses. 8 meses de hospitales, de esperanzas que se desvanecían, de noches en vela rezándole a la Virgen de Guadalupe, de promesas que nunca podría cumplir. «Va a estar bien, mamá», me decía Mateo incluso cuando los doctores en el Hospital Civil de Guadalajara nos daban noticias cada vez peores. «Los ángeles me dijeron que todo va a estar bien». Esas palabras resonaban en mi mente mientras veía cómo bajaban su ataúd a la fosa. Los mariachis que habíamos contratado, porque a Mateo le encantaba la música, tocaron Las Mañanitas una última vez. Era su canción favorita, la que me pedía que le cantara cada mañana al despertarse. Ahora ya no habría más mañanas con su risita cristalina llenando la casa. «Elena», susurró Ricardo a mi oído, «tenemos que ser fuertes». ¿Fuertes? ¿Cómo podía ser fuerte cuando sentía que me estaban enterrando viva junto con mi hijo? ¿Cómo podía ser fuerte cuando cada respiración era un esfuerzo sobrehumano? Los asistentes comenzaron a echar tierra sobre el ataúd. Cada palada sonaba como un martillazo en mi corazón. Don Jesús, el carpintero que había hecho la cuna de Mateo 6 años atrás, lloraba sin consuelo. Doña Carmen, la maestra de la escuela primaria, había traído todos los dibujos que Mateo había hecho en clase: casitas con humo saliendo de las chimeneas, soles con caras sonrientes y siempre, siempre, una familia completa: papá, mamá y él. Era un niño especial, me dijo la maestra, entregándome un sobre lleno de sus trabajos. Siempre hablaba de ustedes con tanto amor. Decía que cuando fuera grande iba a cuidar a su mamá porque era la más bonita del mundo. Esas palabras fueron como cuchillos en mi alma. Mi Mateo, mi niño hermoso, nunca crecería, nunca me daría nietos, nunca se casaría, nunca cumpliría sus sueños de ser bombero para salvar a toda la gente del pueblo. Cuando la ceremonia terminó, la gente comenzó a marcharse lentamente. Algunos se acercaban a darnos el pésame, otros simplemente nos miraban con esa expresión de compasión que yo había aprendido a odiar en los últimos meses. No quería su lástima, quería a mi hijo.
Ricardo trató de llevarme hacia el coche, pero yo no podía moverme. Mis pies parecían haberse fusionado con la tierra húmeda del cementerio. Necesitaba quedarme cerca de Mateo, no podía abandonarlo allí solo. Mi amor, tenemos que irnos, me suplicó mi esposo, pero yo negué con la cabeza. No puedo dejarlo solo, Ricardo. Es muy pequeño, va a tener miedo. Elena, fue entonces cuando lo escuché. Una voz clara, dulce, familiar. Una voz que había escuchado cada día durante 6 años, que me despertaba cada mañana, que me pedía cuentos antes de dormir, que me decía te amo, mami, al menos 20 veces al día. Mamá, no llores. Me giré bruscamente buscando entre las tumbas, entre la gente que aún quedaba. Ricardo me miraba con preocupación. Mi madre se había acercado con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mamá. ¿No lo escucharon? Susurré, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que toda la gente del cementerio podría oírlo. ¿No escucharon a Mateo? Ricardo y mi madre intercambiaron una mirada de preocupación. Elena, mi amor, creo que el dolor te está... No, grité y mi voz resonó entre las tumbas como un eco desesperado. Lo escuché. Escuché su voz. Algunos familiares que aún permanecían cerca se acercaron murmurando entre ellos. Podía ver en sus ojos que pensaban que había perdido la razón, que el dolor me había quebrado completamente. Pero yo sabía lo que había oído. Era la voz de mi hijo, tan clara como el repique de las campanas de la iglesia. Mamá, no llores, había dicho. Y había algo más en su voz, algo que no pude identificar en ese momento, pero que se grabó en mi corazón como un hierro candente. No sonaba triste, sonaba en paz. Sonaba como si estuviera bien. Doña Soledad, la curandera del pueblo, se acercó a mí con pasos lentos. Era una mujer anciana, de pelo completamente blanco y ojos que parecían ver más allá de lo visible. «Mija», me dijo con voz suave, tomando mis manos entre las suyas. «Los niños que se van muy jóvenes a veces regresan para consolar a sus madres. No todas pueden escucharlos, pero las que lo hacen es porque su amor es tan puro que trasciende la muerte». ¿Usted cree que realmente lo escuché?, le pregunté, aferrándome a sus palabras como a una cuerda salvavidas. Doña Soledad asintió lentamente. «El Día de los Muertos no es casualidad, mija. Es cuando el velo entre nuestro mundo y el de ellos se hace más delgado. Tu niño vino a decirte que está bien, que no sufras por él». Ricardo se acercó, claramente escéptico, pero tratando de ser respetuoso. «Doña Soledad, con todo respeto, Elena está muy alterada. Creo que deberíamos llevarla a casa, pero yo no quería irme. Quería quedarme allí, esperando escuchar esa voz otra vez. Quería que Mateo me dijera que todo iba a estar bien, que de alguna manera íbamos a estar juntos de nuevo». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosados que le recordaban a los crayones favoritos de Mateo. Lentamente, muy lentamente, permití que Ricardo me llevara hacia el coche. Pero antes de irme, me acerqué una vez más a la tumba recién cubierta. «Te amo, mi niño», susurré, dejando caer sobre la tierra húmeda las flores de cempasúchil que había traído. «Siempre te voy a amar». Y entonces, tan suave que podría haber sido el viento entre los árboles, escuché su respuesta. «Yo también te amo, mami. Siempre». Esta vez, Ricardo también se detuvo. Sus ojos se abrieron grandes y me miró con una expresión que no supe descifrar. «¿Tú también lo escuchaste?», le pregunté con el corazón en la garganta. Mi esposo asintió lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí», susurró. «Sí, lo escuché».
Esa noche, de regreso a casa, no hablamos mucho. La casa se sentía vacía sin los juguetes desparramados por el suelo, sin la risita de Mateo llenando cada rincón, sin sus pequeños pies corriendo por los pasillos. Su habitación permanecía cerrada desde el día que lo llevamos al hospital por última vez. No tenía fuerzas para entrar allí. Me senté en la cocina, donde solía preparar sus comidas favoritas, quesadillas con queso Oaxaca, arroz con leche y esos pequeños tacos de frijoles que tanto le gustaban. Ricardo se sentó frente a mí y por primera vez en meses realmente nos miramos a los ojos. ¿Qué fue lo que pasó hoy en el cementerio? Me preguntó con voz temblorosa. No lo sé, admití. Pero lo escuchamos, ¿verdad? Los dos lo escuchamos. Ricardo asintió, tomando mis manos sobre la mesa. Tal vez doña Soledad tiene razón. Tal vez Mateo quería que supiéramos que está bien. Esa noche, por primera vez desde que Mateo había muerto, logré dormir unas pocas horas. Y en mis sueños, mi hijo corría por un campo lleno de flores, riéndose como solía hacer cuando jugábamos en el jardín. Cuando desperté, había una extraña sensación de paz en mi corazón, algo que no había sentido en meses. Pero esto era solo el comienzo. Lo que no sabía entonces era que la voz de Mateo en el cementerio no había sido una despedida, sino una invitación. Una invitación a un viaje que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el amor que une a una madre con su hijo más allá de cualquier frontera. Porque los muertos, como descubriría pronto, no siempre permanecen en silencio. Los días siguientes al funeral pasaron como una neblina espesa que no me dejaba ver más allá de mi propio dolor. La casa se había llenado de flores, comida que los vecinos traían sin cesar y el silencio ensordecedor que dejó Mateo. Ricardo había vuelto al trabajo en la carpintería después de una semana, no porque no sintiera el dolor, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas para no volverse loco. Yo, en cambio, no podía hacer otra cosa más que sentarme en la sala y mirar hacia la puerta, esperando que en cualquier momento mi hijo apareciera, corriendo con su mochila de la escuela. La primera señal llegó 3 días después del entierro. Era casi medianoche, cuando desperté por el sonido de una pelota rebotando en el patio. Pensé que tal vez era algún perro callejero que había entrado al jardín, pero cuando me asomé por la ventana de la recámara, vi algo que me heló la sangre. La pelota roja de Mateo, esa que le había comprado para su último cumpleaños, rebotaba sola contra la pared del fondo. Ricardo, susurré sacudiendo a mi esposo. Ricardo, despierta. Él se incorporó sobresaltado, aún perdido en el sueño. ¿Qué pasa, Elena? Mira, dije señalando hacia el patio. La pelota de Mateo. Ricardo se restregó los ojos y miró hacia donde yo apuntaba. La pelota seguía rebotando con un ritmo constante, como si alguien invisible la estuviera lanzando contra la pared una y otra vez. Debe ser el viento, murmuró Ricardo, pero su voz no sonaba convencida. ¿Qué viento, Ricardo? No hay nada de viento esta noche. Nos quedamos allí, viendo el extraño espectáculo durante varios minutos. Luego, tan súbitamente como había comenzado, la pelota se detuvo y rodó hasta quedar inmóvil junto al árbol de durazno que Mateo tanto amaba. Al día siguiente, decidí ir a visitar a doña Soledad. Su casa estaba al final del pueblo, una construcción de adobe pintada de azul cielo, rodeada de plantas medicinales que ella misma cultivaba. Cuando llegué, la encontré moliendo hierbas en su molcajete de piedra. Ya sabía que vendrías, mija, me dijo sin siquiera voltear a verme. Tu niño no te deja en paz, ¿verdad? Le conté sobre la pelota, sobre la extraña sensación de que alguien me observaba en la casa,
sobre los juguetes que aparecían en lugares donde yo estaba segura de no haberlos puesto. Doña Soledad me sirvió un té de manzanilla y se sentó frente a mí con sus ojos ancianos pero penetrantes. Los niños que mueren antes de tiempo quedan atados a este mundo por el amor de sus madres, me explicó. Tu dolor es tan profundo que no lo dejas ir, y él, que te ama tanto, no puede alejarse de ti. Pero yo quiero que esté en paz, dije entre lágrimas. No quiero que esté sufriendo por mi culpa. No está sufriendo, mija. Los niños no conocen el sufrimiento como los adultos, pero sí conocen el amor, y el tuyo es tan fuerte que lo mantiene cerca. Me dio un saquito con hierbas, ruda, romero y copal, y me instruyó que quemara un poco cada noche antes de dormir. Esto va a ayudarte a verlo con más claridad, me dijo. Y cuando estés lista para escuchar lo que realmente tiene que decirte, él va a encontrar la manera. Esa noche seguí las instrucciones de doña Soledad. Quemé las hierbas en un pequeño recipiente de barro y me senté en la sala, respirando el humo aromático. Ricardo me miraba desde el sofá con preocupación, pero no dijo nada. Últimamente había aprendido que mi dolor tenía su propio ritmo y que presionarme solo empeoraba las cosas. Alrededor de las 11 de la noche comenzó a llover. Era una lluvia suave pero constante, el tipo de lluvia que a Mateo le encantaba porque podía saltar en los charcos. Recordé todas las veces que había tenido que regañarlo por mojarse la ropa, y ahora daría cualquier cosa por volver a secarlo con una toalla después de sus travesuras. Fue entonces cuando escuché los pasos, pequeños, ligeros, como los de un niño descalzo caminando por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Los pasos se detuvieron justo frente a la sala, donde yo estaba sentada. «¿Mateo?», susurré en la oscuridad. Los pasos continuaron, dirigiéndose hacia su habitación. Sin pensarlo 2 veces me levanté y los seguí. El pasillo estaba en completa oscuridad, pero podía escuchar claramente el sonido de pequeños pies sobre las losetas de la casa. Cuando llegué a la puerta de la habitación de Mateo, que había permanecido cerrada desde su muerte, la encontré entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde el interior. Con manos temblorosas, empujé la puerta y entré. La habitación estaba exactamente como Mateo la había dejado, pero había algo diferente. Sus juguetes, que habían quedado esparcidos por el suelo, ahora estaban perfectamente organizados. Los bloques con los que había estado construyendo su castillo estaban apilados en una torre perfecta. Sus libros de cuentos estaban alineados en el estante. Y sobre su cama estaba su peluche favorito, un oso de color café que habíamos comprado en la feria del pueblo, sentado como si alguien acabara de colocarlo allí. «Hola, mami». Esta vez no había duda. La voz de Mateo resonó clara en la habitación, y cuando me volteé hacia su cama, allí estaba él, mi niño hermoso, exactamente como lo recordaba, pero con algo diferente en sus ojos. Una luz que no había visto antes, una sabiduría que parecía demasiado profunda para un niño de 6 años. Me acerqué lentamente, temiendo que si me movía muy rápido, la visión desaparecería. «¿Eres realmente tú, mi amor?», pregunté con voz quebrada. Mateo sonrió, esa sonrisa que había iluminado mi vida durante 6 años, y asintió. «Soy yo, mami. Vine porque estás muy triste». «Por supuesto que estoy triste», dije, arrodillándome frente a la cama. «Te extraño tanto que siento que me voy a morir». «Pero no tienes que estar triste», me dijo con su vocecita dulce. «Estoy bien, mami. Estoy en un lugar muy bonito, y hay otros niños allí. Y también está mi abuelito Ramón». Mi papá había muerto cuando Mateo tenía apenas 2 años,
Pero mi hijo siempre decía que lo recordaba, que a veces jugaban juntos en sus sueños. ¿El abuelo Ramón está contigo? Pregunté sintiendo una mezcla de asombro y consuelo. Sí, y me enseña muchas cosas. Me dijo que tú necesitas saber algo importante. ¿Qué cosa, mi amor? Mateo se inclinó hacia adelante, y por un momento juraría que pude sentir su aliento en mi mejilla. Mami, no fue tu culpa. Yo me tenía que ir, pero no porque tú hicieras algo malo. Era mi tiempo. Esas palabras me golpearon como un rayo. Desde que habíamos recibido el diagnóstico, yo había vivido con la culpa constante. Había algo que pude haber hecho diferente. ¿Debería haber llevado a Mateo al doctor antes? ¿Era mi culpa por no haber notado los síntomas más temprano? Pero yo debería haberte cuidado mejor, sollocé. Debería haber... No, mami, me interrumpió Mateo con firmeza. El abuelo Ramón me explicó todo. A veces los niños venimos nada más por un poquito de tiempo, pero amamos mucho, mucho, mucho en ese tiempo, como las flores que florecen rápido pero son muy bonitas. Ricardo apareció en la puerta de la habitación, atraído por el sonido de mi llanto. Cuando vio que yo estaba hablando aparentemente sola, se acercó con cautela. Elena, ¿con quién estás hablando? Con Mateo, dije sin quitar los ojos de mi hijo. ¿No lo puedes ver? Ricardo miró hacia la cama, luego hacia mí, con una expresión de profunda preocupación. Mi amor, no hay nadie ahí, pero Mateo sonrió y le habló directamente a su papá. Dile a mi papi que lo amo mucho y que no se sienta mal por no haber podido arreglar mi enfermedad. Ni siquiera los papás más fuertes pueden arreglar todas las cosas. Repetí exactamente las palabras de Mateo y vi cómo el rostro de Ricardo se descompuso. Él también había cargado con una culpa terrible, sintiéndose impotente por no haber podido salvar a su hijo. ¿Cómo sabes lo que él sentiría? Me preguntó Ricardo con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, Mateo continuó hablando. Y dile que deje de trabajar tan tarde todas las noches. Sé que lo hace para no pensar en mí, pero mami lo necesita. Nuevamente repetí las palabras, y esta vez Ricardo se acercó más, mirando intensamente hacia la cama. Elena, ¿cómo puedes saber eso? Yo nunca te he dicho que me quedo trabajando para no pensar en él. Porque él está aquí, dije simplemente. Nuestro hijo está aquí, Ricardo. Mateo se puso de pie sobre la cama y extendió sus pequeños brazos hacia nosotros. Los amo mucho a los dos. Y quiero que sepan que van a estar bien. Van a tener otro bebé. ¿Qué? Exclamé sorprendida. Una niña, continuó Mateo con una sonrisa traviesa. Va a ser mi hermanita y yo la voy a cuidar desde donde estoy. Se va a parecer a ti, mami, pero va a tener los ojos de papi. Ricardo se sentó pesadamente en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro. Esto no puede estar pasando, murmuró, pero Mateo no había terminado. Papi, sé que piensas que estás loco, pero no lo estás. A veces las personas que amamos mucho pueden hablar con nosotros después de que nos vamos. Mami puede escucharme porque su corazón está abierto, pero tú también vas a poder si dejas que pase. Dile que hay una foto mía escondida en su cajón de herramientas, añadió Mateo, la que tomamos el día que fuimos a pescar al lago. La guarda ahí porque no quiere que mami se ponga más triste. Cuando le conté esto a Ricardo, vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. Efectivamente, había una foto de él y Mateo en su último viaje de pesca, una foto que yo no había visto nunca. Está aquí, susurró Ricardo, mirando hacia la cama con ojos llenos de asombro y lágrimas. Realmente está aquí, y entonces, por primera vez desde la muerte de Mateo, los tres estuvimos juntos otra vez, aunque fuera de esta manera imposible y maravillosa.
Las semanas que siguieron a esa primera aparición clara de Mateo cambiaron completamente la dinámica de nuestra casa. Ricardo, que inicialmente había sido escéptico, ahora buscaba ansiosamente cualquier señal de nuestro hijo. Habíamos establecido una rutina extraña pero reconfortante. Cada noche, después de la cena, nos sentábamos en la habitación de Mateo y esperábamos. No siempre aparecía, pero cuando lo hacía, esos momentos se volvían los más preciados de nuestros días. Una noche de finales de noviembre, mientras el aire frío de la sierra Jalisciennes se colaba por las ventanas, Mateo llegó con noticias que nos dejarían sin aliento. Mami, papi, nos dijo con una seriedad inusual para un niño de su edad. Necesito contarles algo muy importante sobre por qué vine a hablar con ustedes. Ricardo y yo nos miramos. En las últimas semanas, nuestro hijo nos había consolado, nos había dado mensajes de esperanza, incluso había predicho correctamente que doña Carmen, su maestra, tendría un bebé. Pero esta vez había algo diferente en su tono. ¿Qué es, mi amor?, pregunté sintiendo una extraña inquietud en el estómago. No soy el único niño que puede regresar a hablar con sus papás, comenzó Mateo. Hay muchos de nosotros, pero no todos los papás pueden escucharnos. Y hay una razón muy especial por la que ustedes sí pueden. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando hacia el cielo estrellado de nuestro pueblo. El abuelo Ramón me dijo que ustedes tienen un don. No todos lo tienen. Es como cuando algunas personas pueden cantar muy bonito y otras no. ¿Un don?, preguntó Ricardo confundido. Sí, papi. Pueden ayudar a otros papás y mamás que tienen niños que se fueron, como yo, pero que no pueden escucharlos y están muy, muy tristes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué nos estaba pidiendo nuestro hijo? Mateo, no entiendo. ¿Qué tipo de ayuda? Hay una señora en el pueblo de al lado, en Santa María. Se llama Guadalupe. Su niña se llamaba Sofía y tenía 4 años cuando se fue al cielo. Sofía está conmigo a veces y llora mucho porque su mami no puede escucharla. Mateo se acercó a mí y tomó mi mano. Aunque era una aparición, juraría que podía sentir el calor de su pequeña palma. Sofía quiere decirle a su mami que no fue su culpa. Su mami piensa que fue su culpa porque la dejó con la abuela un día y Sofía se cayó de la escalera. Pero no fue culpa de nadie, fue un accidente. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Conocía esa culpa, esa agonía de preguntarse qué hubiera pasado si... Su mami está muy enferma de tristeza, continuó Mateo. Los doctores dicen que se puede morir si no deja de estar tan triste. Pero si ustedes van y le dicen lo que Sofía quiere decirle, tal vez se ponga mejor. Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla. Hijo, ¿cómo sabemos que esa señora nos va a creer? Probablemente piense que estamos locos. Mateo sonrió con esa sabiduría extraña que había adquirido desde su muerte. Sofía me dijo un secreto que solo su mami sabe. Le van a decir que Sofía escondió su collar de perlas rosadas debajo del colchón de su cama. Su mami lo ha buscado por todos lados porque era de la bisabuela de Sofía. Si le dicen eso, va a saber que es verdad. Esa noche, después de que Mateo se desvaneció como siempre hacía al amanecer, Ricardo y yo nos quedamos despiertos hablando hasta que salió el sol. ¿Realmente crees que deberíamos hacer esto?, me preguntó mi esposo sirviéndose su tercera taza de café. No sé qué creer ya, Ricardo. Hace 2 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría hablando con nuestro hijo muerto, habría pensado que estaba loco. Pero aquí estamos. Es que, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si llegamos con esa pobre mujer y la lastimamos más?
Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina, desde donde podía ver el cementerio en la distancia. ¿Y si no nos equivocamos? ¿Y si realmente podemos ayudarla? 2 días después tomamos el camión hacia Santa María de los Remedios. Era un pueblo aún más pequeño que el nuestro, enclavado entre cerros cubiertos de pinos. Habíamos averiguado discretamente sobre Guadalupe Hernández, y efectivamente había perdido a su hija Sofía en un accidente doméstico 6 meses atrás. Vivía en una casita de tabique rojo cerca de la iglesia del pueblo. Cuando tocamos a su puerta, nos abrió una mujer que parecía haber envejecido décadas en pocos meses. Tenía el cabello completamente gris, aunque no debía tener más de 35 años, y sus ojos estaban hundidos en unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con voz apagada. Señora Hernández, comencé nerviosamente. Sé que esto va a sonar extraño, pero venimos a hablarle de su hija Sofía. Vi cómo su rostro se endurecía inmediatamente. No sé quiénes son ustedes, pero no voy a permitir que jueguen con mi dolor. Por favor, váyanse. Comenzó a cerrar la puerta, pero Ricardo puso su pie en el marco. Espere, por favor. Su hija quiere que sepa dónde está su collar de perlas rosadas. Guadalupe se quedó paralizada, con la mano en el picaporte. ¿Qué dijeron? Está debajo del colchón de la cama de Sofía, dije con el corazón latiéndome a 1000 por hora. El que era de su bisabuela. La mujer se tambaleó y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Nadie sabe de ese collar. Lo he buscado por meses. Pensé que se había perdido para siempre. Sofía también quiere que sepa que no fue su culpa, continuó Ricardo gentilmente, que fue un accidente y que usted no podía haber hecho nada para evitarlo. Guadalupe comenzó a llorar con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser. ¿Cómo pueden saber eso? ¿Quiénes son ustedes? Le contamos nuestra historia. Sobre Mateo, sobre su muerte, sobre las apariciones. Al principio pensé que nos echaría a la calle, pero en lugar de eso, nos invitó a pasar. Su casa estaba en un estado de abandono que reflejaba su dolor. Platos sucios se apilaban en la cocina, la ropa estaba esparcida por los muebles y había una capa de polvo sobre todo. Era evidente que había dejado de cuidarse a sí misma y a su hogar desde que Sofía murió. Nos confesó mientras preparaba café con manos temblorosas. No he podido hacer nada más que preguntarme qué hubiera pasado si no la hubiera dejado con mi madre ese día. Si hubiera estado ahí, tal vez habría pasado de todas formas. La interrumpí suavemente. Los accidentes pasan, señora Guadalupe. ¿Y los niños? Bueno, nosotros hemos aprendido que a veces los niños vienen a nuestras vidas por poco tiempo, pero nos aman intensamente en ese tiempo. Después de conversar durante horas, Guadalupe nos llevó a la habitación de Sofía. Era una habitación pequeña pero llena de amor. Muñecas cuidadosamente ordenadas, dibujos pegados en las paredes, una cama pequeña con sábanas de princesas. Aquí es donde busqué el collar 1000 veces, dijo señalando la cama. ¿Podemos? Pregunté señalando el colchón. Guadalupe asintió. Entre los tres levantamos el colchón, y allí, en una esquina, estaba el collar de perlas rosadas, exactamente donde Mateo había dicho que Sofía le había contado. Guadalupe se desplomó en el suelo, abrazando el collar contra su pecho. Mi niña, sollozó, mi pequeña niña. Esa noche, cuando regresamos a casa, Mateo nos estaba esperando en su habitación, junto con una niña pequeña de cabello oscuro y rizado que supuse era Sofía. ¿Le dieron mi mensaje a la mami de Sofía?, preguntó Mateo. Sí, mi amor. Y encontramos el collar. Sofía sonrió por primera vez desde que la había visto. Ahora mi mami va a estar mejor.
dijo con una vocecita dulce. Gracias por ayudarla. Hay más, nos dijo Mateo entonces. Hay muchos niños aquí conmigo y muchos papás y mamás que necesitan ayuda. El abuelo Ramón dice que ustedes pueden ser como un puente entre nosotros y nuestros papás. Ricardo se acercó a mí y tomó mi mano. Elena, ¿te das cuenta de lo que nos está pidiendo? Asentí lentamente. Nuestro hijo nos estaba pidiendo que convirtiéramos nuestro dolor en propósito, que usáramos nuestro don para sanar el corazón roto de otros padres. Pero no va a ser fácil, nos advirtió Mateo. Algunas personas no van a creer, otras se van a enojar y van a recordar su propia tristeza cada vez que ayuden a alguien más. ¿Y tú qué piensas que deberíamos hacer? Le pregunté. Mateo nos miró con esos ojos sabios que ahora poseía. Creo que el amor es más fuerte que la muerte, mami. Y creo que si pueden usar su amor para ayudar a otros, deberían hacerlo. Esa noche, Ricardo y yo tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Comenzaríamos a ayudar a otros padres que habían perdido hijos, sirviendo como intermediarios entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No sabíamos entonces cuán difícil sería ese camino, ni los peligros que enfrentaríamos, pero sabíamos que nuestro hijo nos había dado un propósito, una manera de transformar nuestro dolor en algo hermoso. Y por primera vez desde su muerte, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de ser felices otra vez. La noticia de lo que había pasado con Guadalupe se extendió por los pueblos vecinos como el fuego en época de sequía. En una región donde las historias sobrenaturales se mezclan naturalmente con la fe católica y las tradiciones indígenas, nuestra capacidad de comunicarnos con los niños muertos no parecía tan extraña como habría sido en otros lugares. Sin embargo, las reacciones fueron variadas y no todas positivas. 3 semanas después de nuestro encuentro con Guadalupe, que efectivamente había comenzado a recuperarse y había vuelto a cuidar su casa y su persona, recibimos nuestra primera visita oficial. El padre Miguel, párroco de nuestra iglesia, llegó una tarde de diciembre acompañado por el doctor Vargas, el médico del centro de salud local. Elena, Ricardo, nos saludó el padre Miguel con una sonrisa tensa. Me da mucho gusto verlos. ¿Podríamos hablar? Los invitamos a pasar a la sala. Ricardo sirvió café mientras yo notaba las miradas que ambos hombres dirigían discretamente por toda la casa, como si buscaran evidencia de algo. Verán, comenzó el doctor Vargas, un hombre mayor de bigote canoso y maneras suaves. Han llegado a nosotros algunos comentarios sobre actividades inusuales en esta casa. ¿Qué tipo de comentarios? Pregunté, aunque tenía una idea bastante clara. El padre Miguel se aclaró la garganta. Elena, entiendo que han pasado por una pérdida terrible. Perder a un hijo es una de las pruebas más difíciles que Dios puede ponernos en el camino. Pero algunas personas del pueblo están preocupadas de que tal vez estén interpretando su dolor de maneras que no son saludables. ¿Está diciendo que estamos locos, padre? Preguntó Ricardo con una calma peligrosa. No, para nada, se apresuró a aclarar el doctor Vargas. Pero el duelo puede manifestarse de muchas maneras. Alucinaciones auditivas, visuales. Es más común de lo que la gente piensa. Hay tratamientos que pueden ayudar. ¿Y qué pasa con el collar? Pregunté directamente. ¿Cómo explican que supiéramos exactamente dónde estaba escondido? Los dos hombres intercambiaron miradas incómodas. Pudo haber sido casualidad, sugirió el doctor. O tal vez Guadalupe mencionó algo sin darse cuenta. Padre Miguel, lo interrumpí. Usted conoce a Guadalupe desde que era niña. ¿Cree que es una mentirosa?
El sacerdote suspiró profundamente. No, Elena. Guadalupe es una buena mujer, pero también está en un estado de dolor profundo, igual que ustedes. A veces, cuando estamos desesperados, queremos creer en cosas ¿Que qué? La voz de Mateo resonó súbitamente en la sala, clara y fuerte. Tanto el padre Miguel como el doctor Vargas se sobresaltaron mirando alrededor confundidos. ¿Escucharon eso?, preguntó el doctor con voz temblorosa. Diles que no tengan miedo, continuó Mateo, y yo podía ver su figura materializándose lentamente junto al sillón donde estaba sentado Ricardo. Diles que Dios no se enoja cuando los niños regresan a consolar a sus papás. Repetí exactamente las palabras de mi hijo. El padre Miguel se había puesto muy pálido y se aferraba al crucifijo que llevaba en el pecho. Elena, por favor, comenzó, pero Mateo lo interrumpió nuevamente. El padre Miguel perdió a su hermanito cuando él tenía 12 años, dijo Mateo con esa sabiduría que me seguía asombrando. Se llamaba David y se ahogó en el río. El padre Miguel siempre se preguntó si fue su culpa por no haberlo cuidado mejor ese día. Cuando repetí estas palabras, vi cómo el rostro del padre Miguel se descompuso completamente. Eso es imposible, susurró. Nunca le he contado eso a nadie en este pueblo. David está aquí, continuó Mateo, señalando hacia un punto cerca de la ventana donde yo no veía nada. Dice que no fue culpa del padre Miguel. Dice que él decidió nadar muy lejos porque quería impresionar a los niños más grandes y que el padre Miguel no podía saber lo que iba a pasar. El padre Miguel comenzó a llorar silenciosamente. El doctor Vargas lo miraba con asombro, claramente fuera de su elemento médico. David también dice, agregó Mateo, que está orgulloso de que su hermano se haya vuelto sacerdote, porque ahora ayuda a muchas familias, como ayudó a la suya cuando él murió. ¿Cómo pueden saber esto?, balbuceó el padre Miguel. Fue entonces cuando decidí contarles toda la verdad. Sobre las apariciones de Mateo, sobre los otros niños que habíamos visto con él, sobre el propósito que nuestro hijo nos había dado. Cuando terminé, el doctor Vargas se quitó los lentes y se frotó los ojos cansadamente. En 40 años de medicina, dijo lentamente, he visto cosas que no puedo explicar, pero esto es un milagro, susurró el padre Miguel. O es algo muy peligroso. No estoy seguro de cuál de las dos. Durante las siguientes horas, tuvimos una conversación que jamás habría imaginado posible. El padre Miguel nos habló sobre casos documentados por la Iglesia de comunicación con los muertos, siempre vistos con gran cautela. El doctor Vargas admitió que había casos médicos de experiencias cercanas a la muerte y comunicación post-mortem que la ciencia no podía explicar completamente. Si esto es real, nos dijo finalmente el padre Miguel, entonces tienen una responsabilidad muy grande. No pueden usar este don a la ligera. No lo hacemos, le aseguré. Solo ayudamos cuando Mateo nos dice que hay alguien que realmente lo necesita. Pero aquí es donde viene el problema, intervino el doctor Vargas. La gente ya está empezando a venir. Ayer, 3 familias de pueblos vecinos llegaron preguntando por ustedes, y no todos los que van a venir van a tener buenas intenciones. Tenía razón. En los días siguientes, nuestra casa se convirtió en una especie de peregrinación. Llegaban familias destrozadas por la pérdida de sus hijos, pero también llegaron curiosos, escépticos, agresivos y, peor aún, personas que querían aprovecharse de nuestro don para sus propios fines. Un hombre de Guadalajara llegó ofreciéndonos dinero para que contactáramos a su hijo muerto y le preguntáramos dónde había escondido una herencia familiar. Una mujer de Colima quería que le preguntáramos a su hija muerta si su esposo le había sido infiel. Otros llegaban con cámaras,
queriendo grabar evidencia de lo sobrenatural. Esto se está saliendo de control, me dijo Ricardo una noche, después de que habíamos tenido que pedirle a don Aurelio y a otros hombres del pueblo que nos ayudaran a alejar a un grupo de investigadores paranormales que querían instalar equipos en nuestra casa. Mateo apareció esa noche más serio que nunca. Mami, papi, hay algo que necesitan saber, nos dijo. El abuelo Ramón dice que no todos los espíritus que quieren hablar son buenos. ¿Qué quieres decir? Pregunté sintiendo un escalofrío. Hay espíritus que no se fueron a donde se supone que deben ir. Están atrapados aquí y están celosos de nosotros, los niños que sí pudimos cruzar. Cuando ustedes abren la puerta para que nosotros hablemos, a veces estos otros espíritus también pueden pasar. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que estamos en peligro? No exactamente peligro, dijo Mateo, pero sí pueden hacer cosas malas. Pueden mentir, pueden asustar a la gente, pueden hacer que las cosas se rompan o se muevan. Como si hubiera sido una señal, en ese momento escuchamos un estruendo terrible que venía de la cocina. Cuando corrimos a ver qué había pasado, encontramos todos los platos rotos en el suelo y las ventanas abiertas de par en par, a pesar de que habíamos revisado que estuvieran cerradas antes de ir a la habitación de Mateo. Ya empezó, susurró Mateo, apareciendo junto a nosotros. Los otros espíritus saben que ustedes pueden ver y escuchar. Van a tratar de usar esa conexión. Durante las siguientes semanas, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla invisible. Objetos se movían solos, se escuchaban voces que no eran de niños, y tanto Ricardo como yo comenzamos a tener pesadillas terribles. Algunas noches despertábamos con rasguños en los brazos o con la sensación de que alguien nos había estado observando mientras dormíamos. Fue doña Soledad quien finalmente nos ayudó a entender lo que estaba pasando y cómo controlarlo. Mijos, nos dijo cuando acudimos a ella desesperados. El don que tienen es muy poderoso, pero como todas las cosas poderosas, puede ser peligroso si no lo saben manejar. Nos enseñó rituales de protección, oraciones específicas y cómo establecer límites claros entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No pueden ayudar a todo el mundo, nos advirtió, y no deben permitir que cualquier espíritu use su conexión. Tienen que aprender a distinguir entre los que vienen con amor y los que vienen con otras intenciones. También nos explicó que necesitábamos ser muy selectivos con los casos que aceptábamos. Su don es para sanar corazones rotos, no para satisfacer curiosidades o resolver problemas mundanos, nos dijo con firmeza. Esa noche, cuando Mateo apareció, parecía más fuerte, más brillante que antes. Los rituales de protección de doña Soledad habían funcionado. Mami, papi, nos dijo, creo que ya están listos para el caso más importante de todos. ¿Cuál caso? Pregunté. Hay una familia en la Ciudad de México. Su hijo se llama Alejandro y tiene 8 años. Está muy enfermo, igual que yo estaba. Mi corazón se aceleró. Estábamos listos para ayudar a una familia que estaba viviendo exactamente lo que nosotros habíamos vivido, pero él no se va a morir todavía, continuó Mateo. Va a vivir, pero sus papás necesitan saber algo muy importante para salvarlo, y solo yo puedo decírselos, porque yo ya pasé por lo mismo. Era nuestra prueba más grande hasta entonces. No se trataba solo de consolar a padres que habían perdido a sus hijos, sino de potencialmente salvar la vida de un niño que aún tenía una oportunidad. ¿Están listos? Nos preguntó Mateo. Ricardo y yo nos miramos. Sabíamos que al aceptar
Estaríamos comprometiendo nuestras vidas completamente a este camino extraño y peligroso. Pero también sabíamos que no podíamos darle la espalda a un niño que necesitaba nuestra ayuda. Estamos listos, dije finalmente. Y con esas palabras, sellamos nuestro destino como intermediarios entre el mundo de los vivos y los muertos. El viaje a la Ciudad de México fue el más largo que Ricardo y yo habíamos hecho juntos desde nuestra luna de miel, 15 años atrás. Pero esta vez no íbamos como turistas enamorados, sino como portadores de un mensaje que podría salvar la vida de un niño. Mateo había insistido en que fuéramos personalmente. Según él, había cosas que solo podían transmitirse cara a cara, y el tiempo era crucial. La familia se apellida Castillo, nos había explicado Mateo la noche antes de partir. Viven en la colonia Roma Norte. El papá se llama Fernando y trabaja en un banco. La mamá es Cristina y es maestra de primaria. Alejandro es su único hijo. ¿Y qué es lo que necesitan saber? Le había preguntado Ricardo. Los doctores le van a decir que necesita un tipo de medicina muy fuerte, pero esa medicina lo va a dañar más. Hay otro tratamiento, pero está en Estados Unidos y es muy caro. Van a pensar que no pueden pagarlo. Mateo se había acercado a mí con esa seriedad que había adquirido desde el más allá. Pero el papá de Alejandro tiene un hermano que vive en Houston. Se llama Roberto y tienen años sin hablarse porque pelearon por dinero cuando murió el abuelo. Roberto es muy rico ahora, tiene muchas tiendas y si Fernando le pide ayuda, Roberto va a decir que sí. Pero Fernando es muy orgulloso y no quiere pedirle perdón. ¿Cómo sabes todo esto?, había preguntado Ricardo. Alejandro me lo contó. Él puede viajar entre los dos mundos porque está muy enfermo, igual que yo podía hacer al final. A veces viene a jugar conmigo y con los otros niños. Pero él todavía tiene chance de quedarse con sus papás si ellos hacen lo correcto. Ahora, mientras el autobús serpenteaba por las montañas hacia la capital, yo repasaba mentalmente todos los detalles que Mateo nos había dado. Tenía que memorizarlos perfectamente, porque de ellos dependía que los Castillo nos creyeran. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Ricardo, tomando mi mano. Aterrada, admití. ¿Y si no nos creen? ¿Y si llegamos demasiado tarde? Mateo dijo que llegaríamos a tiempo, me recordó mi esposo. Tenemos que confiar en él. La Ciudad de México nos recibió con su caos habitual. Millones de personas corriendo de un lado a otro, tráfico que no se movía, smog que picaba en los ojos. Para nosotros, acostumbrados a la tranquilidad de nuestro pueblo, era abrumador. Pero teníamos una misión que cumplir. Encontrar a la familia Castillo no fue difícil. Ricardo había conseguido la dirección a través de un conocido que trabajaba en el registro civil. Lo difícil fue convencerlos de que nos abrieran la puerta. ¿Quiénes son ustedes?, nos preguntó una mujer cansada a través del intercomunicador del edificio de departamentos. No estoy esperando a nadie. Señora Castillo, dije con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sé que esto va a sonar extraño, pero venimos a hablarle sobre Alejandro, sobre su enfermedad. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Cómo saben de mi hijo? Por favor, déjenos subir. Le aseguro que vale la pena escucharnos. Después de varios minutos de insistencia, finalmente nos permitió subir al 7º piso. La mujer que nos abrió la puerta era delgada, con ojeras profundas y el cabello recogido descuidadamente. Sus manos temblaban ligeramente y pude reconocer inmediatamente la expresión que yo había tenido durante los últimos meses de vida de Mateo. El miedo constante de una madre que está perdiendo a su hijo. Tienen 5 minutos, nos dijo secamente, pero nos dejó pasar.
El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de fotografías de un niño de ojos grandes y sonrisa traviesa. Alejandro se parecía mucho a Mateo y sentí una punzada en el corazón al verlo. Mi esposo no está, nos informó Cristina señalándonos el sofá. Está en el hospital con Alejandro. Hoy empiezan un nuevo tratamiento. Señora Cristina, comencé cuidadosamente. El tratamiento que van a darle hoy incluye metotrexato en dosis muy altas. El rostro de la mujer palideció. ¿Cómo pueden saber eso? ¿Son doctores? ¿Trabajan en el hospital? No somos doctores, dijo Ricardo gentilmente, pero tenemos información que podría salvar la vida de su hijo. Le contamos nuestra historia, empezando por la muerte de Mateo y terminando con su mensaje sobre Alejandro. Cristina nos escuchó en silencio con una expresión que pasaba de la incredulidad al enojo y luego a algo que parecía esperanza desesperada. «Están locos», dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente. «Mi hijo no puede estar hablando con niños muertos. Alejandro les ha contado sobre sueños extraños últimamente», pregunté. «Sueños donde juega con otros niños en un lugar muy bonito». Cristina se quedó callada por un momento largo. «Sí», admitió finalmente. «Dice que hay un niño que se llama Mateo que le enseña juegos nuevos. Dice que Mateo le contó que sus papás lo extrañan mucho, pero que está feliz donde está». Ricardo y yo nos miramos. Era la confirmación que necesitábamos. «Señora Cristina», continué, «su hijo nos dijo algo más, sobre Roberto, el hermano de su esposo. El efecto fue inmediato». Cristina se puso de pie bruscamente, derribando su taza de café. «¿Qué saben de Roberto?», preguntó con voz temblorosa. «Sabemos que Fernando y él pelearon cuando murió su padre. Sabemos que Roberto vive en Houston y que tiene dinero. Y sabemos que si ustedes le piden ayuda para el tratamiento de Alejandro en Estados Unidos, él va a ayudarlos». Cristina comenzó a llorar. «Fernando jamás le pediría ayuda a Roberto. Tienen 5 años sin hablarse. Mi esposo es demasiado orgulloso. Entonces usted tendrá que convencerlo», le dije con firmeza, «porque según nuestro hijo, el tratamiento que van a darle hoy a Alejandro en el hospital mexicano no va a funcionar. Va a empeorar su condición. ¿Cómo pueden estar seguros de eso? Porque nuestro hijo pasó por lo mismo», respondió Ricardo con voz quebrada, «y él no pudo sobrevivir. Pero Alejandro sí puede si ustedes actúan rápido». Cristina se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «No sé qué hacer», sollozó. «No sé en qué creer. Créanos lo suficiente como para llamar a su esposo», le supliqué. «Pídanle que se espere unas horas antes de autorizar el tratamiento». Después de mucho rogar, Cristina accedió a llamar a Fernando al hospital. La conversación fue tensa. Podíamos escuchar los gritos del hombre del otro lado de la línea, pero finalmente Cristina logró convencerlo de que viniera a casa a hablar con nosotros. Fernando Castillo era un hombre alto y delgado, con el cabello prematuramente gris y la misma expresión de agotamiento que su esposa. Llegó furioso, convencido de que éramos charlatanes tratando de aprovecharnos de su desesperación. «¿Quiénes se creen que son?», nos gritó apenas entró por la puerta. «¿Cómo se atreven a meterle ideas locas a mi esposa cuando nuestro hijo se está muriendo?». «Señor Fernando», dijo Ricardo con calma, «entendemos su enojo. Nosotros reaccionaríamos igual. Pero le pedimos que nos escuche 5 minutos. No tengo 5 minutos. Mi hijo está en el hospital esperando un tratamiento que podría salvarlo. Un tratamiento que no va a funcionar», insistí, «y que podría matarlo más rápido». Fernando se acercó amenazadoramente a mí. «¿Cómo se atreve?». «Alejandro sabe sobre la pelea con Roberto», lo interrumpí.
Sabe que su tío tiene dinero y que podría pagar el tratamiento en Houston. Y sabe que usted es demasiado orgulloso para pedirle ayuda. Fernando se detuvo en seco. Eso es imposible. Alejandro ni siquiera conoce a Roberto. No hemos hablado de esa pelea delante de él, ¿está seguro?, preguntó Ricardo. ¿Nunca ha mencionado a Roberto cuando Alejandro podía escuchar? ¿Nunca ha hablado con Cristina sobre él durante estos meses de enfermedad? Vi en los ojos de Fernando el momento exacto en que recordó alguna conversación que había tenido, pensando que su hijo estaba dormido o distraído. Los niños escuchan más de lo que pensamos, le dije gentilmente. Y cuando están tan enfermos como Alejandro, a veces pueden escuchar incluso cosas que no deberían poder escuchar. Fernando se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Aunque todo lo que dicen fuera cierto, murmuró, no puedo llamar a Roberto, no después de lo que pasó. ¿Qué es más importante?, le preguntó Ricardo, ¿su orgullo o la vida de su hijo? La pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada. Cristina se acercó a su esposo y le puso una mano en el hombro. Fernando, hace 3 meses me dijiste que harías cualquier cosa por salvar a nuestro hijo. Cualquier cosa. Es diferente, protestó Fernando. Roberto me dijo cosas terribles cuando papá murió. Me acusó de... Roberto también tiene hijos, lo interrumpí, recordando lo que Mateo me había contado. Tiene 2 niñas pequeñas. Basta entender lo que están pasando. ¿Cómo saben eso?, preguntó Cristina. Alejandro nos lo contó. Mentí parcialmente. Era Mateo quien sabía, pero técnicamente Alejandro se lo había contado a él. Fernando levantó la cabeza y nos miró con una mezcla de desesperación y esperanza. Si hago esto, dijo lentamente, si llamo a Roberto y él acepta ayudarnos, ¿cómo sé que el tratamiento en Estados Unidos va a funcionar? No lo sabe, admití honestamente, pero sabe que el de aquí no va a funcionar. Alejandro se lo dijo a nuestro hijo, y nuestro hijo nos lo dijo a nosotros. Fernando miró a su esposa, luego a nosotros, y finalmente hacia una fotografía de Alejandro que estaba sobre la mesa de centro. Está bien, dijo finalmente. Voy a llamar a Roberto. La llamada fue una de las cosas más difíciles que he presenciado en mi vida. Fernando, con voz temblorosa y lágrimas corriendo por sus mejillas, le pidió perdón a su hermano por 5 años de silencio y orgullo. Le contó sobre Alejandro, sobre la leucemia, sobre el tratamiento experimental en Estados Unidos que costaba más dinero del que él podría reunir en toda su vida. Roberto no solo aceptó ayudar, tomó el primer vuelo de Houston a México esa misma noche. 2 días después, Alejandro estaba en un avión rumbo a Houston, acompañado por sus padres y con todos los gastos pagados por su tío. El tratamiento experimental funcionó. 6 meses después, recibimos una carta de Cristina diciéndonos que Alejandro estaba en remisión completa. Pero lo más importante de todo fue lo que pasó esa noche en el hotel antes de regresar a nuestro pueblo. Mateo apareció más brillante que nunca, acompañado por un niño que reconocí inmediatamente de las fotografías. «Alejandro», exclamé. El niño sonrió tímidamente. «Gracias por ayudar a mis papás», nos dijo. «Ahora sé que voy a poder quedarme con ellos». «¿Cómo lo sabes?», le pregunté. «Porque ya no duele tanto», respondió simplemente. «Y porque ya no tengo ganas de quedarme a jugar aquí para siempre». Mateo puso su brazo alrededor de los hombros de Alejandro. «Ya es hora de que regrese con sus papás», nos dijo. «Pero antes quería que supieran que hicieron algo muy bueno. Salvaron una familia. Esa noche dormí mejor que en meses. Habíamos aprendido que nuestro don no solo servía para consolar a los que habían perdido,
sino también para proteger a los que aún podían salvarse. Pero también sabíamos que nuestro viaje apenas comenzaba y que los casos más difíciles aún estaban por venir. Han pasado 5 años desde aquel funeral lluvioso donde escuché por primera vez la voz de mi hijo diciéndome: «Mamá, no llores». 5 años durante los cuales nuestra vida se transformó de manera que jamás habría imaginado posible. Ricardo y yo nos convertimos en algo que no sabíamos que existía. Médiums especializados en comunicación con niños fallecidos, puentes entre el dolor inconsolable de los padres y el amor eterno de sus hijos. Nuestra casa se había convertido en un santuario, no el tipo de santuario lleno de turistas y vendedores ambulantes, sino un lugar sagrado donde las familias destrozadas venían a encontrar paz. Habíamos acondicionado el antiguo estudio de Ricardo como una sala de encuentros, con cómodos sillones y una atmósfera cálida que ayudaba a las personas a sentirse seguras para abrir sus corazones al dolor y, eventualmente, a la sanación. El padre Miguel, que inicialmente había llegado lleno de dudas y temores eclesiásticos, se había convertido en nuestro aliado más importante. Después de documentar cuidadosamente varios de nuestros casos y consultar con autoridades superiores de la Iglesia, había llegado a la conclusión de que nuestro don era una manifestación de la gracia divina. Ahora él mismo nos refería a familias que necesitaban ayuda y había establecido un protocolo pastoral para acompañar a quienes pasaban por nuestras sesiones. Elena, me había dicho hace apenas una semana: «Creo que Dios eligió a tu familia para este propósito mucho antes de que Mateo naciera. Su paso por este mundo, aunque breve, fue necesario para abrir esta puerta entre el cielo y la tierra». Esa mañana de marzo, mientras preparaba café para recibir a una nueva familia, reflexionaba sobre todos los casos que habíamos atendido. Había sido un camino difícil, lleno de escépticos agresivos, autoridades desconfiadas y momentos en los que yo misma dudaba de mi cordura. Pero también había sido un camino de sanación profunda, no solo para las familias que ayudábamos, sino para nosotros mismos. La familia que llegaría esa tarde era especial. Los Herrera habían perdido a su hija Valeria en un accidente automovilístico 6 meses atrás. Tenía 14 años, una edad que Mateo me había explicado era más complicada para la comunicación post-mortem. Los adolescentes son diferentes. «Mami», me había dicho mi hijo durante una de sus apariciones recientes. Tienen más dudas sobre todo, incluso sobre hablar con sus papás después de morirse. Valeria quiere hablar, pero tiene miedo de que sus papás piensen que se volvió loca por haber muerto. Ricardo entró a la cocina, ya vestido, para recibir a los Herrera. En estos 5 años, mi esposo había desarrollado una sensibilidad casi tan aguda como la mía. Aunque no podía ver a los niños con la claridad con que yo los veía, sí podía escucharlos y sentir su presencia. «¿Cómo te sientes?», me preguntó abrazándome por detrás mientras yo terminaba de preparar el café. «Nerviosa», admití. «Los adolescentes siempre son más difíciles. Pero Mateo estará ahí para ayudar», me recordó. Siempre está ahí. Era cierto. A lo largo de estos 5 años, Mateo había sido nuestro guía constante, presentándonos a otros niños, explicándonos las reglas del mundo de los muertos y ayudándonos a desarrollar protocolos para mantenernos seguros de los espíritus malintencionados que ocasionalmente trataban de interferir con nuestro trabajo. A las 3 en punto, llegaron los Herrera. Manuel era un hombre corpulento que trabajaba en la construcción con manos callosas que temblaban ligeramente. Su esposa, Patricia, era maestra de secundaria, una mujer menuda con ojos hinchados de tanto llorar.
Venían acompañados por su hijo mayor, Diego, de 17 años, quien claramente no quería estar allí. «No creo en estas tonterías», nos dijo Diego antes incluso de sentarse. «Vine porque mis papás me obligaron, pero Valeria está muerta y no va a regresar sin importar lo que ustedes digan». Patricia le dirigió una mirada suplicante a su hijo. «Diego, por favor, solo escucha». Los invité a sentarse en la sala de encuentros. Como siempre, comencé explicándoles cómo funcionaba el proceso, qué podían esperar y qué no. Era importante establecer expectativas realistas. No éramos magos que podían traer de vuelta a los muertos, sino simplemente intermediarios que podían facilitar comunicación cuando era posible y necesaria. «Valeria sabe que están aquí», les dije después de unos minutos de concentración. Podía sentir la presencia de la adolescente, pero era tenue, como si estuviera escondida detrás de una cortina. «¿Qué dice?», preguntó Patricia ansiosa. «Está tímida», expliqué. «Dice que se ve rara ahora y que no quiere que la vean así». Diego soltó un bufido sarcástico. «Claro, porque los fantasmas se preocupan por su apariencia». Pero entonces escuché la voz clara de Valeria, con esa mezcla de irritación y cariño típica de los hermanos adolescentes. «Dile a Diego que deje de usar mi Nintendo Switch. Sé que se mete a mi cuarto cuando mis papás no están». Cuando repetí exactamente estas palabras, Diego se puso pálido. Eso es imposible», tartamudeó. «Nadie sabe que hago eso». Valeria también dice que encontró el diario que escribía sobre un niño de su escuela que le gustaba. Dice que Diego lo leyó y por eso sabe sobre Sebastián. Patricia se giró hacia su hijo mayor. «¿Leíste el diario de tu hermana?». Diego asintió lentamente, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Yo solo quería sentirme cerca de ella. Extraño mucho nuestras peleas estúpidas». Fue entonces cuando Valeria se materializó completamente ante mis ojos. Era una adolescente hermosa, de cabello largo y rizado, con la expresión típicamente exasperada de las hermanas mayores. «Diles que no fue culpa de Diego», me dijo. «Él piensa que es su culpa, porque ese día me prestó su bicicleta y por eso yo iba en la calle cuando pasó el accidente. Pero yo le había pedido prestada la bici muchas veces antes. No fue culpa de nadie». Cuando transmití este mensaje, Diego comenzó a llorar desconsoladamente. «Le presté mi bici», sollozó. «Si no se la hubiera prestado, habría llegado a casa caminando por la banqueta, no por la calle». «Valeria dice que eres el mejor hermano del mundo», continué, «y que está enojada contigo por culparte. Dice que el conductor del camión se quedó dormido y que no había manera de evitar el accidente». Durante la siguiente hora, Valeria habló con su familia sobre muchas cosas. Les dijo cuánto los amaba, les pidió que cuidaran a su perra Canela y les aseguró que estaba bien en el lugar donde se encontraba ahora. También tenía mensajes específicos para cada uno de ellos. «Dile a mi papá que está bien que llore», me dijo. «Siempre trató de ser fuerte para todos, pero necesita llorar. Y dile a mi mamá que no deje de enseñar. Sus alumnos la necesitan y enseñar la hace feliz». Para Diego, tenía un mensaje especial. «Mi hermano va a ser médico», me dijo con orgullo. «Lo sé porque siempre quiso ayudar a la gente y ahora que yo me fui, quiere ayudar todavía más. Dile que voy a estar con él cuando estudie para sus exámenes». Cuando la sesión terminó, la familia Herrera se fue transformada. No habían recuperado a su hija, pero habían encontrado paz en saber que ella estaba bien y que su amor por ellos continuaba más allá de la muerte. Esa noche, después de que se fueron,
Mateo apareció en nuestra sala como había hecho tantas veces en estos 5 años. Mami, papi, nos dijo, hay algo importante que necesito decirles. ¿Qué pasa, mi amor? Pregunté, notando algo diferente en su tono. Es hora de que tenga mi hermanita, dijo con una sonrisa radiante. Ricardo y yo nos miramos confundidos. Habíamos estado tratando de tener otro bebé durante el último año, pero a los 42 años mis posibilidades eran limitadas. Mateo, ya sabes que hemos estado tratando... Va a pasar pronto, me interrumpió. Muy pronto. Y cuando nazca, yo voy a visitarlos menos. Sentí una punzada de pánico. ¿Por qué? ¿Ya no nos vas a amar? Mateo se acercó y puso su pequeña mano en mi mejilla. Aunque era una aparición, juraría que podía sentir su calor. Siempre los voy a amar, mami. Pero mi hermanita va a necesitar toda su atención y yo voy a estar ocupado ayudando a otros niños a encontrar a sus familias. El abuelo Ramón dice que ya aprendí todo lo que necesitaba aprender aquí. ¿Significa que te vas para siempre?, preguntó Ricardo con voz quebrada. No para siempre, dijo Mateo, pero sí por mucho tiempo. Ustedes van a seguir ayudando a las familias, pero van a hacerlo de manera diferente. Van a enseñarles a otros papás y mamás cómo abrir sus corazones para escuchar a sus niños. 3 semanas después, descubrí que estaba embarazada, y tal como Mateo había predicho, era una niña. La nombramos Esperanza, en honor a la abuela de Ricardo, pero también porque representaba exactamente eso: esperanza renovada, una nueva oportunidad de amar sin el miedo constante a la pérdida. Mateo cumplió su palabra. Sus apariciones se volvieron menos frecuentes después del nacimiento de Esperanza, pero no menos significativas. Ahora venía principalmente cuando había casos especialmente difíciles o cuando necesitábamos su guía para ayudar a otras familias a desarrollar sus propios dones de comunicación. Ricardo y yo establecimos una fundación para ayudar a familias en duelo. No solo ofrecíamos nuestros servicios de mediación, sino que también capacitábamos a otros padres que habían descubierto dones similares después de perder a sus hijos. Descubrimos que era más común de lo que pensábamos. El dolor extremo, combinado con el amor incondicional, a veces abría puertas que normalmente permanecían cerradas. Ahora, mientras escribo esta historia con Esperanza durmiendo en mis brazos y el sol poniéndose sobre nuestro pueblo, puedo decir con certeza que la muerte no es el final del amor. El amor verdadero, especialmente el amor entre padres e hijos, trasciende cualquier frontera física o temporal. Mateo tenía razón cuando me dijo en el cementerio que no llorara. No porque no debiera extrañarlo o sentir dolor por su ausencia física, sino porque él nunca se había ido realmente. Estaba en cada familia que ayudábamos, en cada momento de sanación que facilitábamos, en cada padre que aprendía a escuchar los susurros de amor de sus hijos fallecidos. Y sobre todo, estaba en Esperanza, que a los 6 meses ya sonríe cuando mira hacia rincones vacíos de la casa, como si estuviera viendo a alguien que nosotros no podemos ver. A veces, juraría que escucho una risita familiar acompañando la suya, y sé que mi hijo mayor está cumpliendo su promesa de cuidar a su hermanita desde donde está. El círculo del amor es eterno y la muerte es solo una pausa, no un punto final. Esa es la lección más importante que Mateo nos enseñó y es la que seguiremos compartiendo con cada familia que llegue a nuestra puerta buscando consuelo, porque al final todos somos parte de la misma historia, la historia del amor que nunca muere,
que siempre encuentra una manera de regresar a casa, aunque sea solo para susurrar en el oído de una madre: no llores, porque siempre estaré contigo.